Hola, mi nombre es Lina Toro y les doy la bienvenida a la segunda charla. Hoy estamos con Juan Esteban Arango, uno de los profesores de Alma del Bosque, quien nos va a compartir un poco de sus conocimientos y de su trayectoria en el mundo de las orquídeas. Juan lleva más de 20 años en este camino y nos va a contar un poquito también de trucos y consejos para tener unas hermosas orquídeas en casa. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lina, y buenas tardes a todos nuestros seguidores de Alma del Bosque. Juan, cuéntanos un poquito de ti, de cómo empezaste en el mundo de las orquídeas. Mira, yo empecé muy pequeño, más o menos de la edad de 13, 14 años, y me enamoré de las orquídeas por mi abuela, llamada Bernarda Arango, que ya falleció. Ella cultivaba los San Juanes, las Cattleya Bartevitzi, que es como la flor nacional de Antioquia. Crece sobre toda la cuenca del río Porce hasta los lados de Urabá. Y por esta planta que la cultivaban en Texas con Bonilla, me fui aficionando hacia el mundo de las orquídeas. Esa flor de San Juan por la que empezaste con tu abuela es una Cattleya. Háblanos un poquito de ese género que es bastante conocido en América y una de sus especies es nuestra flor nacional. Sí, mira, esa Cattleya se llama el San Juan, como lo conocemos vulgarmente en Antioquia y aquí en Colombia. Es básicamente llamado Cattleya barcevitzi, ese es su nombre científico. La flor nacional de Colombia es la Cattleya triana. Recordemos que el género Cattleya se distribuye solo en América. Viene desde México hasta Argentina y tiene alrededor de 100 a 110 especies descritas. Perfecto. Respecto a las orquídeas, que es una de las familias de plantas más numerosas del mundo, ¿cómo es eso? ¿Cuántas especies de orquídeas hay? Mira, la familia de las orquídeas está más o menos, eso todavía no lo han sabido valorar. Digamos que hay un promedio más o menos de 35.000 a 40.000 especies, pero no sabemos exactamente cuántas especies hay, porque digamos que casi que cada mes o cada año resultan más especies nuevas por continente. Estamos hablando de 35 a 40.000 especies distribuidas en aproximadamente 880 géneros. Entonces recordemos, por ejemplo, ahorita cuando hablamos de la Cattleya, Cattleya es un género, la especie es Barcevitzi. Eso sería un género, Cattleya. Hay 880 géneros distintos fuera de Cattleya. Ok. ¿Y esas plantas en el mundo están en todas partes o dónde se encuentran las orquídeas Las orquídeas desde el nivel del mar? están distribuidas por todas partes del mundo. Lo que pasa es que la región de América, digamos que el continente de América tiene más cantidad de especies porque tiene el clima tropical. Básicamente un país como Colombia puede albergar cerca de 4.000 o más de 4.000 especies, pero un país como España tiene nada más 120, 130 especies, que la mayoría de ellas son terrestres. Y son terrestres, ¿por qué? Porque recordemos que este país tiene estaciones. Entonces, al tener estaciones, las plantas tienen que hibernar, tienen que botar sus hojas, su flor y volver. Por eso la mayoría de estas plantas de España, esas 120 especies con las que cuenta España, son plantas que son de bulbo, crecen solamente en la primavera y en el verano. Pero entonces en países tropicales como Colombia, la diversidad es muchísimo más grande. Sí, porque el Cuéntanos. clima aquí cambia a diario. No es como allá que cambia cada 3 meses. Aquí el clima cambia a diario. Tenemos épocas de lluvia, tenemos verano, tenemos un pequeño invierno, pero las plantas no necesitan, digamos, que hibernar como lo tienen que hacer en los países de Europa. Ok, y de esas como 4.000 y algo de especies que hay en Colombia, ¿cómo están divididas? ¿Dónde se encuentran? ¿Cuáles son los géneros como más comunes? En estos momentos los registros para Colombia son 4.270 especies, distribuidas en 274 géneros. Estas plantas se distribuyen desde el nivel del mar, o sea, desde que empieza el mar, donde encontramos la brazaola nodosa, una de nuestras especies que la encontramos en San Andrés, en Cartagena, en Tolú, hasta las zonas de páramo, que podemos llegar más o menos a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, tenemos desde los 0 metros hasta los 4.000 distribución de orquídeas por todo el país. Hay unas regiones que tienen más que otras de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a los niveles de humedad,
de acuerdo a las épocas de lluvia, de acuerdo a la conservación de los bosques, pero en Colombia como tal hay cerca de 4.270 especies y aún salen especies nuevas. Claro, como en Colombia todavía hay tantos bosques por descubrir a los que no se ha podido llegar, me imagino que cada día van saliendo especies nuevas. Sí, todavía estamos encontrando especies nuevas, inclusive géneros nuevos, que es un poco extraño porque digamos que el estudio de las orquídeas tiene más de 200 años. O sea, desde 1870, 1860 se conocen pinturas y dibujos en los que se han descrito especies. Entonces, digamos que llevamos más de 200 años describiendo especies, pero aún encontramos especies nuevas. Ok, perfecto. Y cuéntanos un poquito, Juan, además de esas 35.000 especies de orquídeas que hay en el mundo, hay más de 100.000 híbridos. Cuéntanos, ¿qué es un híbrido? ¿Cómo se cree? ¿Cuál es el objetivo de la hibridación? Mira, la familia de las orquídeas está dividida por subtribus. ¿En qué consisten las subtribus? Las subtribus son como una aglomeración de individuos iguales o que tienen características similares y que se pueden polinizar entre ellos. Entonces, cuando polinizas dos especies, la polinización empieza con dos especies. Por ejemplo, una Cattleya barcevitzi se puede polinizar con la Cattleya triana y obtenemos un primer híbrido. Entonces, ese primer híbrido se puede seguir mezclando con especies o se puede mezclar con otros híbridos para formar unas nuevas plantas. ¿Qué se busca con la hibridación? Primero, se busca una mayor cantidad de flores. Segundo, se busca un mayor tamaño. Tercero, se puede buscar una mayor durabilidad, tanto de las flores como de la planta. Cuarto, podemos hablar de que se buscan perfumes, hay veces, en algunas ocasiones buscan perfumes o buscan un color, digamos, determinado. Mezclan una morada con una blanca buscando el rosado. Entonces, básicamente se busca color, forma, tamaño y durabilidad. Eso es lo que se busca en un híbrido. Al mejorar, o sea, al hacer el híbrido se trata de que se mejoren las dos plantas, las condiciones que dan el papá y la mamá, se busca que se mejoren con el fin de que tengamos unas plantas con mayor, generalmente, durabilidad y tamaño. Ok, y esa hibridación, ¿cómo se hace? ¿La gente las puede hacer en las casas? ¿Se hace en un laboratorio? ¿Cuánto tiempo te puedes demorar para ver la primera flor? No, en la naturaleza encontramos híbridos naturales. O sea, en la naturaleza cuando hay dos especies cerca, generalmente los polinizadores en algunas ocasiones hacen híbridos naturales. Estas condiciones de hibridación se pueden realizar en un laboratorio, los podemos realizar en la casa de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo importante? Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando se hibrida una Cattleya, cuando hacemos la hibridación de una Cattleya, tenemos que tener mucha paciencia. ¿Por qué? Primero, recordemos que todas las flores de orquídea son hermafroditas, es decir, tienen tanto la parte masculina como la femenina. Entonces, en el estigma está la antera que guarda los granos de polen, que sería la parte masculina, y en la columna está la parte femenina, que es donde polinizamos la planta. Entonces, básicamente, cuando mezclamos dos Cattleyas, solamente la polinización para obtener digamos, la cápsula que alberga cientos de semillas, nos demoramos 9 meses. A los 9 meses lo sembramos en un laboratorio o en la casa, en una solución de agar, bajo unas condiciones de luz establecidas y una temperatura, y tenemos que crecerla cerca de 1 o 2 años para ver que la planta germine y empiece a desarrollar, para ver que estas semillitas se empiecen a desarrollar y germinen unas plántulas. Entonces ahí vamos en 9 meses de embarazo, pasamos más o menos a 1 o 2 años de germinación y a los 3 años más o menos, tiempo ya contado, tenemos unas plántulas pequeñas y tenemos que hacer un repique. Normalmente ese frasco se sacan las plántulas, se hace un repique, se siembran con más espacio para que crezcan más rápido y con una sustancia nutritiva, con un agar nutritivo, y más o menos al año o al año y medio ya obtenemos unas plántulas de 3 a 4 centímetros, o hay veces hasta 6 centímetros. De ahí tenemos que sacarlas a un pote individual, es sacarlas de esas condiciones, digamos, de laboratorio que teníamos y las tenemos que sacar a las condiciones normales de la naturaleza, a sembrarlas en potes comunitarios o individuales
y más o menos en 2 o 3 años florece. Entonces estamos hablando de que para obtener nuestra primera catleya, el híbrido que realizamos nos podemos llevar cerca de 8 años, 7 a 8 años, pero básicamente vamos a obtener de 100, de 50 a 100, a 1000 o a 10.000 plantas. Ya uno elige el número que quiere obtener de acuerdo a la cápsula. Mejor dicho, necesitas paciencia absoluta. Hay que tener mucha paciencia. La ventaja es que, digamos que en el mundo de las orquídeas, ya mucha gente tiene recorrido más de 100 años de hibridación. Por ejemplo, el género Cattleya tiene más de 100 años de hibridación. Las bandas tienen cerca de 80 años, las Phalaenopsis también tienen más de 100 años de hibridación. Entonces, digamos que ya hay, como decías ahorita, hay más de 100.000 híbridos registrados. O sea que no solamente las orquídeas son especies, o sea, tenemos especies y tenemos híbridos. Y recordemos que los híbridos normalmente los tenemos que alimentar mucho más porque son levantados en cultivos comerciales donde los abonan frecuentemente para que florezcan muy rápido. Entonces tenemos orquídeas híbridas y tenemos orquídeas especies. Perfecto. Hablando como un poquito de cultivo, la señora Susana Moreno nos está preguntando cuál es el mejor sustrato para las catleyas. Mira, para las catleyas, digamos que podemos utilizar varios sustratos. Básicamente, nosotros aquí en Alma del Bosque utilizamos la corteza de pino pátula. ¿Por qué? Porque es un medio económico, primero. Segundo, porque es un medio que se deja trabajar al tamaño, al diámetro que uno quiera. Y tercero, porque tiene una buena durabilidad. Entonces, básicamente, nosotros utilizamos una corteza de pino pátula de 2 a 4 centímetros mezclada con un 30 o un 40% de piedra caliza del mismo calibre. Esa es la corteza de nosotros porque es la que conseguimos más fácil aquí en el mercado. Perfecto. ¿Hay algún tipo de sustrato que se utilice generalmente, pero que tú no recomiendes o que a ustedes no les guste utilizar? Básicamente, anteriormente usaban como drenaje el icopor, pero no lo hemos vuelto a utilizar porque esto definitivamente para degradar, pues, degradar el icopor es imposible. Entonces digamos que es un material que es volátil. Entonces en cualquier momento con el viento se volaba y tu casa o tu cultivo se te llenaba de pedazos de este material. Entonces decidimos no volver a utilizarlo y utilizamos mejor la piedra caliza porque primero nos da más peso y segundo le va soltando un poquitico de cal a la planta que le sirve para cambiar el pH del medio. Perfecto. La señora Gloria Arriola pide que le expliques qué es un repique. Un repique es cuando, digamos que tenemos un frasco madre, donde tenemos sembrada la primera parte de nuestra cápsula. Entonces ahí hay cientos o miles de plantulitas que no están creciendo porque necesitan más espacio. Entonces uno lo que hace es sacarlas del frasco y ponerlas en más frascos individuales, en 10 o 12 frascos individuales de a 20 o de a 30 plantas, para que ellas crezcan más rápido y tengan más comida para crecer más rápido. Eso es un repique. Pero eso es hecho a nivel de laboratorio dentro de un frasco de vidrio o de plástico. Perfecto. Juan, cuéntanos qué variedad de orquídeas hay en Alma del Bosque y cómo las han adquirido. Mira, básicamente esto se ha comprado en cultivos comerciales y en ferias que han habido en el país, pues acá en Colombia. Entonces, cuando hay exposiciones en Cali, vienen cultivadores comerciales certificados con permisos ICA y básicamente los compramos a estos cultivadores y a cultivos comerciales de acá de la zona de Antioquia. Entonces, aquí en Alma del Bosque tenemos cerca de 1.000 o 1.100 plantas distintas, incluyendo especies e híbridos. De un híbrido podemos tener 50, 80 o 100 ejemplares. Por ejemplo, de una Miltoniopsis Yuko Hatsui, que es un híbrido, podemos tener 50 o 60 ejemplares porque nos gusta mucho y nos parece muy bonita. De Miltoniopsis vexillaria podemos tener 300 o 400 ejemplares. Entonces, básicamente, aquí hay cerca de 15.000 plantas distribuidas en 1.000 o 1.100 especies o híbridos. Pero hay muchas plantas también de las que tienen solo 2 o 3 ejemplares, ¿no? O hasta uno. Hay plantas que en ocasiones son muy escasas
tanto en la naturaleza como en los cultivos, entonces es muy difícil tener más de un ejemplar, entonces hay que cuidarlo y tratar de reproducirlo para que este ejemplar no se pierda para la ciencia. ¿Y cuáles son los géneros que más tienen o que más les gustan a ustedes en Alma del Bosque? Básicamente aquí hay 5 o 6 géneros, digamos que masivamente. Uno de ellos son las Miltoniopsis, porque estamos entre los 1800 y los 2100 metros, que es como, digamos, la altura ideal para cultivar esta especie. Entonces tenemos muchas Miltoniopsis, podemos tener cerca de 2000 a 2500 Miltoniopsis. Otro género que nos gusta mucho son las Cattleya, pero básicamente tenemos es mucha Cattleya híbrida, porque es una planta muy colorida y de muy buena durabilidad. Entonces una Cattleya híbrida, cuando la logramos hacer florecer, digamos que la podemos tener 1 o hasta 2 meses florecida en la mesa de cultivo. Entonces es una planta muy llamativa y que mantiene el cultivo muy, muy bonito. Otro género que nos gusta mucho son los Invidium, por su durabilidad y porque son fáciles de cultivar también a esta altura. Otro género que hay en buena cantidad, digamos, en Alma del Bosque son las masdevallias, tanto especies como híbridas. Nos gustan mucho porque son unas plantas que nos dan muchas sorpresas. Cuando uno menos piensa, las tenemos llenas de flores o se desarrollan muy rápido, crecen muy rápido e inclusive dan divisiones muy rápido. Entonces nos gusta mucho este género. Y otro género que tenemos, digamos, en grandes cantidades son los Odontoglossum, las odontiodas, los licastes, tanto especies como híbridos. Digamos que hay 10 o 12 géneros que tenemos en buenas cantidades y que nos gustan mucho por su durabilidad y por su belleza y porque son de fácil manejo. Perfecto. La señora Luz Maritza Triana nos pregunta, hay 2 preguntas de ella. Una es si la piedra caliza es la misma piedra pómez. Y la otra es qué sustrato necesita la Miltonia y si son difíciles de cultivar. Mira, lo que pasa es que hay que tener cuidado. Ella pregunta por la Miltonia o la Miltoniopsis. Recordemos que el género Miltonia es un género brasilero que crece en unas condiciones de más calor. Miltoniopsis es un género básicamente de Colombia, de Perú y de Ecuador que requiere unas condiciones de más frío. Son dos géneros distintos. Entonces yo me imagino, voy a asumir que está preguntando por las Miltoniopsis. Mira, la piedra pómez es totalmente distinta a la piedra caliza. La piedra pómez es una piedra que digamos, se distribuye naturalmente hacia las zonas volcánicas. Y es una piedra que no tiene peso. Es una piedra muy porosa, roñosa también, que no tiene peso. Entonces, digamos, en la piedra pómez se podrían cultivar orquídeas, se puede anexar al medio de cultivo de orquídeas. El problema es que no tiene peso. Entonces, la idea es que cuando tengas vientos, el peso no te vaya a tumbar el viento no te vaya a tumbar las plantas. Entonces, yo no recomiendo usar la piedra pómez básicamente porque no pesa absolutamente nada. Entonces, no te va a ayudar a dar un sostén. Te hace el papel del drenaje, pero no te da un buen sostén. Y la piedra caliza es una piedra más densa, más pesada, que sale de zonas calcáreas y expide, digamos, a medida que va liberando un poco de cal. Entonces, como les digo, cambia el pH del medio. Entonces es muy buena y primero porque da peso, segundo porque da drenaje y tercero porque nos libera un poco de cal. Son 2 piedras totalmente distintas y de 2 zonas totalmente distintas. La Miltoniopsis, ella pregunta por el sustrato para la Miltoniopsis. Básicamente, nosotros lo que usamos es una combinación de tres sustratos. El primero es una corteza de pino pátula fina inferior a 0.5, o sea, de 0.5 centímetros. El segundo es una corteza de pino pátula de 1 centímetro. Y el tercero, en las mismas cantidades, es una corteza es corteza de piedra caliza de tamaño pequeño, de 0.5 milímetros, pero muy bien lavada. Hay que lavarla muy bien para que bote como toda esa leche o toda esa cal con la que ella viene. Se mezclan estas 3 en las mismas cantidades, se hace un medio y con esto se siembra la Miltoniopsis y se termina con un poquitico de abono de liberación lenta para que la planta tenga comida para su renuevo. La mejor época para hacer la resiembra de la Miltoniopsis es cuando tenemos raíces nuevas. Normalmente la mayoría de híbridos vienen de la Miltoniopsis vexillariae. Por ende, la Miltoniopsis vexillariae florece de febrero
abril, mayo. Entonces su crecimiento natural está desde enero más o menos hasta mayo. Entonces esa es la época ideal para resembrar las miltoniopsis, en ese momento que sueltan todo ese montón de raíces nuevas a través de sus renuevos. Perfecto, ya que hablaste de abonos, nos están haciendo también dos preguntas, la señora Raquel y María de Colores preguntan, ¿algún abono para orquídeas? Y el otro, ¿cuál es un esquema de fertilización adecuado para las bandas? Mira, básicamente, a ver, abono para las orquídeas, digamos que hay muchos. Yo básicamente lo que les recomiendo a las personas es que tengan en cuenta que hay un abono que se llama desarrollo, que es alto en nitrógeno, y que hay un abono que se llama fluorescencia, que es alto en fósforo o en potasio. Entonces, básicamente es, las plantas hay que darles, digamos que unas buenas cantidades de nitrógeno, o sea, yo por ejemplo no me recomendaría usar 2 veces nitrógeno, una vez la fluorescencia y terminar por lo menos con una vez de calcio, o 2 veces al mes dar calcio. El nivel de abonamiento lo da uno de acuerdo a su tiempo. Por ejemplo, nosotros en Alma del Bosque 2 veces a la semana estamos abonando. Entonces, normalmente, por ejemplo, se abona una vez con desarrollo y la segunda vez a la semana se abona con calcio. Y pasamos a la segunda semana donde volvemos al desarrollo, otra vez el calcio. Normalmente les estamos dando calcio porque es el elemento que nos ayuda a formar bien las flores y a que las plantas sean turgentes y sean unas plantas bonitas. Entonces, básicamente, ¿qué les recomiendo yo? Buscarse un desarrollo y una fluorescencia, un calcio y hacer una programación al mes de acuerdo a su cantidad de plantas. Perfecto. De todas maneras, pues les contamos a los que nos están viendo hoy que en la plataforma hay un curso especializado en bandas y Miltoniopsis sale la próxima semana. Entonces ahí van a tener todos los detalles de cómo se cultivan, cuándo se resiembran, con qué se abonan, plagas, enfermedades, como todos los problemas relacionados con esos géneros. En ese momento tenemos más de Valias, bandas y ya sale Miltoniopsis para Lina, que estén pendientes. La señora preguntó por las bandas. Respondámosle Sí. la pregunta. Mira, las bandas generalmente es un género de muy buena alimentación. Les gusta mucho la alimentación y estar recibiendo alimentación. Entonces, básicamente, yo les recomendaría primero que cuando la siembre, si la siembra aérea, que tenga un pedacito de media velada o un pedacito de alguna mallita con un abono de liberación lenta para que cada que le caiga agua libere lentamente el abono. Y lo otro es abonarla siquiera, ojalá las 2 veces a la semana, con una buena cantidad de nutrientes, digamos que 1 gramo o 1.5 gramos por litro del fertilizante que tiene, porque son plantas muy exigentes y de crecimientos vigorosos. Entonces necesitan mucha alimentación para florecer y para desarrollarse, porque son plantas muy pesadas y muy grandes. Ok, perfecto. La señora Claudia Sánchez dice que tiene problemas con cochinillas. ¿Qué puede hacer? Mira, las cochinillas, digamos que básicamente hay que tener mucho cuidado con las malezas que tenemos en el cultivo. Somos muy dados a que de pronto vemos un trébol o vemos un musguito y no le paramos bolas y dejamos que crezca al lado de la planta. Entonces, lo primero que yo le recomendaría es tratar de eliminar las malezas. Y lo segundo es que este animalito hay que tratarlo con un insecticida. Entonces, es estar tratando de usar un insecticida. Por ejemplo, nosotros aquí en el cultivo usamos Movento a razón de 1 centímetro cúbico por litro. Básicamente, cada 8 días, 3 o 4 aplicaciones, o sea, en un mes, aplicarlo cada semana, 1 centímetro cúbico por litro. Hay que mirar el principio activo del Movento para que ella busque un insecticida parecido. Si no, tratar de buscar el insecticida que pueda conseguir y utilizarlo a esa misma razón, 1 centímetro cúbico por litro o 1 mililitro por litro, 4 veces al mes, cada semana. Entonces, básicamente es como prevención y el insecticida ya, pues, en caso extremo que ya tengas el ataque. Antes de aplicarlo, tenemos que mojar nuestras plantas. Entonces, hay que tratar a las 8:30 de la mañana, mojar nuestras plantas antes de que el sol pegue muy duro, aplicar el insecticida para que las plantas no se nos vayan a quemar
pero tener esa precaución de regar nuestras plantas, porque si no lo hacemos, si el día está muy caluroso, podemos quemarlas. Ok. Juan, algunas recomendaciones para las casas. ¿Cuáles géneros son como los más fáciles de cultivar en las casas, los más populares y por qué? Mira, yo creo que en estos momentos en el mercado, no solo en Colombia, sino en todas partes del mundo, conseguimos 4 o 5 géneros muy fácil. El primero de ellos son las phalaenopsis. Es una planta asiática de clima medio a caliente y de alta humedad que se adapta muy bien a los interiores de las casas. Entonces, en una ciudad como Miami, en Medellín, en muchas partes de Asia, mejor dicho, gran parte del mundo vemos las phalaenopsis ya cultivadas y nos las venden hasta en los supermercados. Entonces, ese es, digamos que el primer género y es el más masivo que conocemos a nivel de los mercados. El segundo de ellos son las cattleyas, aunque no las vemos tanto, sí son un poquito populares, sobre todo en esta región, digamos, de América. El tercer género son los Cymbidium, que a pesar de que son unas plantas de clima frío, las vemos en los interiores de los hogares y de muchos hoteles. El cuarto de ellos son los Paphiopedilum. Vemos un poquitico de zapaticos, como los llamamos vulgarmente, o de Paphiopedilum que están cultivando para muchos hogares y para muchos hoteles. Y digamos que el quinto género son las bandas. Las bandas es un género que se ha vuelto muy popular, pero en climas cálidos, con alta humedad ambiental, y que tiene una durabilidad de más o menos un mes a mes y medio su flor si las cultivamos y las tenemos en las condiciones adecuadas dentro de nuestro hogar. Entonces ahí tenemos 5 géneros, pero digamos que hay muchos géneros que se podrían volver más populares, los Zygopétalum, los Epidendrum, los Dendrobium. Acordémonos que también los Dendrobium tipo Phalaenopsis son muy populares en el mercado y muy conocidos en las casas, digamos, y en zonas de climas calientes, porque tienen una alta durabilidad y se adapta muy bien a los interiores o al cultivo, digamos, en un patio de ropas calientico, con buena luminosidad y florecen fáciles. Son fáciles de hacer florecer si los tenemos en las condiciones adecuadas. Entonces ahí tenemos 5 o 6 géneros que se han vuelto muy populares en los hogares. Bueno, es muy importante que tú hablas de las condiciones adecuadas. Mucha gente en las casas tiene orquídeas, pero la floración no les dura, o se las regalan florecida y nunca más vuelve a florecer, o se les van dañando las plantas. ¿Qué recomendaciones les puedes dar? Tips y sugerencias. Mira, el primero de ellos es, tenemos que tratar de tener en nuestra casa plantas que sean de nuestro clima. Es decir, yo estoy en clima frío a 2100 metros. Yo dentro de mi casa puedo tener una Miltoniopsis, puedo tener orquídeas de clima caliente porque las manejo muy fácil. Pero yo en una casa, por ejemplo, a nivel del mar, no puedo tener una Miltoniopsis. Porque como es de clima frío, esta Miltoniopsis me duraría 1, 2 o 3 días florecida, porque es tanto el desgaste de esa zona de calor que la planta no te aguanta. Entonces, lo primero es tratar de tener plantas de nuestro clima. Entonces, si estoy en clima caliente, puedo tener un Dendrobium tipo Phalaenopsis, puedo tener una Phalaenopsis, puedo tener una Cattleya. Pero si estoy en clima frío, puedo tener una Miltoniopsis, puedo tener un Cymbidium o hasta un Paphio. ¿Cuáles son las condiciones generales? Digamos, lo primero, tengo que tener muy buena aireación en el día en mi casa. Es decir, que haya una circulación de aire y ojalá no estar bajo el aire acondicionado. El aire acondicionado lo que hace es deshidratar las flores y me van a durar mucho menos. La segunda condición son las condiciones de luz. Tengo que tratar de ponerlas en muebles o cerca a ventanas en los apartamentos, en las casas, donde a ellas les entre una buena luminosidad para que se puedan seguir desarrollando. La tercera condición importante es que las tengo que regar. Recordemos que la planta es un hijo, es como un hijo para nosotros. Entonces ella requiere 1, 2, o por ejemplo en una zona de tierra caliente, 1, 2 o hasta 3 riegos a la semana porque estamos en una zona de tierra caliente. Pero en clima frío, de pronto con 1 o 2 riegos tengo lo suficiente. Entonces hay que tener mucho cuidado con la luz, con las temperaturas, y nunca estar muy pendientes de que no nos dé el sol, y menos cuando entra por un vidrio porque nos puede hacer el efecto lupa y ahí es donde se nos queman las hojas de las phalaenopsis y terminamos con una mancha en la hoja. Entonces, la luz, la temperatura y el aire son muy importantes, además de regarlas y sí podemos seguirlas abonando,
porque recordemos que son un ser que sigue consumiendo, sigue comiendo, se sigue alimentando. Entonces hay que tratar de abonarlas por lo menos mientras están en nuestra casa, si nos duren 1 mes y medio, 2 meses florecidos, abonarlas siquiera 1 o 2 vecesitas porque ellos se siguen desarrollando y siguen comiendo. Súper importante esas recomendaciones. Y sí, lo que tú dices, que cada quien sepa cuáles son las orquídeas de su zona para que pueda tener como Sí, buen... para que le puedan durar dentro de su casa, porque por ejemplo, si yo estoy en Cartagena y tengo una Phalaenopsis, lo más probable es que esa Phalaenopsis en Cartagena me dure 1 mes o 1 mes y medio si las tengo en unas condiciones adecuadas. Pero, como les decía, si yo me llevo una Miltoniopsis de 2100 metros sobre el nivel del mar, me la llevo para Cartagena, lo más probable es que esta planta no me dure ni 8 días, así sea con aire acondicionado. Porque recuerden, el aire acondicionado, primero, deshidrata y segundo, no tiene, la planta, por más aire acondicionado que tenga, no tiene las condiciones adecuadas de frío en la noche. Entonces no se va a seguir desarrollando igual y se va a desgastar más rápido y por eso no nos va a durar. Entonces hay que tener mucho cuidado con las plantas que adquirimos para nuestras zonas, ya que sí sean de la temperatura de nosotros para que las podamos seguir cultivando en nuestra casa. Porque una planta es muy difícil uno botarla. O sea, el mercado normal, digamos que el mercado de los híbridos lo desarrollaron también para que usted la Phalaenopsis la tenga y la luzca en su casa como un ramo y la bote. Pero realmente los que sentimos pasión por la naturaleza, por las plantas, no somos capaces de botar una planta de estas. Entonces hay que tener cuidado de que cuando la adquirimos ya es un hijo que vamos a empezar a cuidar. Entonces hay que darle, digamos que los cuidados adecuados para que la podamos seguir teniendo y para que nos florezca, ojalá cada 6 meses. Si la sabemos cultivar, las orquídeas nos florecen cada 6 o cada 8 meses. Bueno, el señor Gustavo Adolfo Londoño nos pregunta, dice, me gustaría saber la hora recomendada para abonar. Mira, digamos que básicamente la hora recomendada para abonar depende también del clima. A ver, es decir, yo no puedo abonar a las 6 de la mañana en clima frío porque puedo hacer como un choque térmico en la planta por el frío. Entonces, la hora adecuada para abonar yo diría que es 7:30 a 9 de la mañana. Nunca hacerlo al mediodía, porque el mediodía tiene problemas con la luminosidad y digamos con el sol en el cenit y en este momento todo lo que le echemos a la planta se va a evaporar muy rápidamente. Entonces la planta quizás ni siquiera alcance a tomar el abono. Abonar en la tarde también puede ser peligroso por la botritis, porque si mojamos nuestras flores, al mojar nuestras plantas, al abonar con un fertirriego, por ejemplo, donde abonamos las hojas, los pseudobulbos, las flores, podemos mojar las flores. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a aumentar la botritis. Entonces, digamos que la hora recomendada para que la planta y la flor alcancen a secarse es 8 a 9 de la mañana, pero recordemos, siempre antes de abonar o de aplicar un fungicida o un insecticida, regar con agua. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía ahora, si el sol pega y tenemos ya buena temperatura y no hemos regado, podemos quemar la planta si es la primera vez que usamos ese abono. Entonces hay que tener mucho cuidado con regar primero con agua nuestras plantas para poder abonar. Otra recomendación importante que les doy es por lo menos cada 15 días o una vez al mes dar un riego profundo en nuestro cultivo. ¿Con qué fin? Con el fin de lavar sales. Que la planta escurra y bote un poquitico de agua para que esos excesos de sales que tienen en el medio y en los materos se vayan con el agua y no quemen nuestras plantas. Nos preguntan también, Ram Álvarez, ¿es bueno el osmocote y cuánto aplico? Mira, el osmocote es muy bueno, es un abono de liberación lenta. Recordemos que este abono, primero, tiene varias numeraciones y segundo, tiene varias épocas de liberación, varias temporadas. Es decir, conseguimos osmocote de 3 meses, conseguimos osmocote de 6 meses y conseguimos osmocote de 9 meses. Es muy bueno para todos los géneros y yo lo recomiendo mucho para todos los géneros que tengan bulbo o pseudobulbo. Por ejemplo, las catleyas, las bandas, las Phalaenopsis, a pesar de que las bandas y las Phalaenopsis no tienen pseudobulbo, se han adaptado y aguantan muy bien el osmocote. Digamos que la planta estrella para uno saber cuál es la dosis de osmocote que tiene que usar es la Phalaenopsis, porque la Phalaenopsis
se adapta a todos los niveles de abonamiento. Si usted se excede en abonamiento, una Phalaenopsis no se le quema. Es muy difícil quemar una Phalaenopsis, así usted se exceda con el nivel de abono. Entonces, digamos que de acuerdo, ¿cuál es la cantidad? La cantidad va en el tamaño de la planta. Por ejemplo, una planta de matero 10 aguanta con una cucharada pequeña o la mitad de una cucharada pequeña tintera. Una planta, una matera 14 o 17, diámetro 14 o 17, aguantan normalmente ya con una cucharadita de osmocote. Entonces, digamos que de acuerdo a la planta y de acuerdo a nuestro tamaño de planta es que sabemos la cantidad. Recomiendo nunca usarlo en las pleurotalidinias. ¿A qué voy? Voy al género Lepantes, voy a los pleurotalis, voy a los Lepantopsis, voy a los Ophidium. Hay que tener mucho cuidado con este género que no tienen pseudobulbos y que tienen esos tallos filamentosos por los que desarrollan sus hojas, porque solamente con 3 o 4 granitos de osmocote se pueden quemar. Entonces, a todo lo que se llame pleurotalidinias, Masdevallias, Lepantes, Lepantopsis, tratar de no utilizar el abono de liberación lenta, porque no tienen ni el sistema radicular ni los pseudobulbos para aguantar una dosis de esta liberación. Bueno, en la escuela online también en cada uno de los géneros explicamos detalladamente si se le debe o no se le debe aplicar abono de liberación lenta y cómo se hacen los demás abonos y las cantidades, sí. Iris Sotelo dice, una orquídea vainilla, ¿en cuánto tiempo tiene que florecer? Tengo ya una vainilla de 4 años y no me ha florecido. El clima es templado. Mira, las vainillas son de climas calientes y húmedos normalmente. Esta planta, digamos que el desarrollo de ella, lo primero que ella hace es subirse por el tronco de un árbol o por una guadua que nosotros pongamos de 3-4 metros. Ella crece y en un momento, cuando ya no ve cómo crecer para arriba, ya descuelga y vuelve a crecer hacia abajo. En ese momento, cuando ella empieza a crecer hacia abajo, ya tiene un nivel de desarrollo para empezar a florecer. Hay que mirar si de pronto no está en las condiciones adecuadas de luz, de pronto le falta que le entre un poquitico más de sol, o de pronto está en un clima muy frío. Básicamente las vainillas crecen más o menos a 800, 1000, 1100 metros sobre el nivel del mar. Son la mayoría de especies que he conocido. Entonces hay que mirar si de pronto es que no las tiene en las condiciones de luz adecuada o no la abona regularmente. De pronto a la planta le falta un poco de abono. Le encanta, por ejemplo, que en sus raíces, cuando ella comienza a crecer en la base del tronco o en la base de donde está apoyada, echarle mucha hojarasca y mucho humus. Le encanta ese tipo de abono. Entonces hay que tener cuidado a ver si la estamos abonando adecuadamente o quizás no tiene las condiciones. Yo creo que lo que puede pasar es que no tiene las condiciones de luz adecuadas para florecer. O no, todavía no ha descolgado, digámoslo así como yo le digo, o sea, no ha descolgado en el árbol y por eso no ha empezado a florecer, no ha llegado al nivel de desarrollo para florecer. Ya que hablas de humus y de hojarasca, Yasmín Cabrera nos está preguntando ¿qué productos orgánicos puede echarle a las orquídeas? Mira, básicamente nosotros aquí utilizamos un té de humus. A ver, hay géneros, por ejemplo, como el género Phragmipedium, que son los zapaticos americanos. Este es un Paphiopedilum, que es un zapatico asiático. Esta especie se llama Paphiopedilum micranthum. El género Phragmipedium es como los primos, digamos, de los Paphiopedilum. Entonces, los Phragmipedium les gusta mucho que los cultiven, por ejemplo, con un poco de humus o de turba. Entonces, ¿qué abonamiento se hace en Alma del Bosque? En Alma del Bosque cogemos un humus y lo metemos dentro de una media velada y lo ponemos a soltar dentro de un tarro con 4 o 5 litros de agua y hacemos una dilución de esto que nos soltó el humus para abonar, por ejemplo, las masdevallias. A las masdevallias y a estos géneros que no tienen pseudobulbo les encanta este tipo de abonamiento. Usted puede realizar un té de boñiga, puede realizar un té de codornaza, o sea, digamos que hay muchas cosas que se pueden utilizar. Ya usted es la que tiene que mirar cómo quiere hacer la dilución y qué le recomendaríamos, que ensaye primero con un lotecito antes de hacerlo con todos, o que tranquilamente puede utilizar el humus, que no hay ningún problema. Alexandra Giraldo dice, veo que publican muchos videos de masdevallias. ¿Me recomiendan ese género para Santa Elena, en Antioquia?
Sí, la mayoría de las especies de Masdevallia, digamos que el 75-80% de los híbridos y las especies de Masdevallia requieren condiciones de frío. Santa Elena está entre los 2.000 y los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Para Santa Elena se comportan muy bien. Las Masdevallias básicamente lo que requieren es una buena humedad ambiental, que es la humedad que tenemos en el ambiente. Otra condición importante para las Masdevallias es que reciban mucha agua porque no tienen pseudobulbos y poco abonamiento. Por ejemplo, para un principiante es muy bueno este género porque no requiere tanto abonamiento. Con que hagas una dilución de 0.5 gramos por litro cada semana o cada 15 días de un abono, estas plantas te responden muy bien y tampoco son muy exigentes en luz. No toleran el sol, hay que tener cuidado de cultivarlas a todo el sol. No les gusta que les dé todo el sol, sino digamos una luminosidad media. Entonces son muy fáciles de cultivar para un principiante. En Santa Elena se comportarían perfectamente, inclusive a la intemperie, cultivándolas bajo árboles o en un jardín. Bueno, a Alexandra y a todos los que estén como en esa zona de 2.100 metros o un poquito más altos, les recomendamos que entren a nuestra escuela online. Si les gustan las Masdevallias, tenemos un curso especializado en Masdevallias, 41 clases, 41 videos solo de Masdevallias, desde formas de desarrollo, temperatura, hibridación, humedad, problemas de luz, todo lo que se imagine. Sí, todo lo relacionado con Masdevallias ya lo tenemos en nuestra escuela online, entonces los invitamos a todos los que tengan esa temperatura o ese clima donde las puedan cultivar para que se apasionen con ese género que es maravilloso. Y da muy buenos resultados cuando lo sabemos cultivar, es muy florecedor. Inclusive nos puede florecer 2 o 3 veces al año la misma planta. Bueno, Magali Salazar pregunta, ¿qué se aplica para eliminar los caracoles? Mira, los caracoles básicamente vienen por la calidad del agua. O sea, el huevito viene por el agua, inclusive en una boquilla de 1.000 huecos, que es un huequito de menos de 1 milímetro, por ahí pasa el huevito. Entonces hay que tener mucho cuidado con la calidad del agua. Yo le recomendaría, para prevenir, que se busque un sistema, digamos, como de desinfección de la entrada del agua. Un buen sistema de desinfección para que todos estos huevitos del caracol no pasen y no caiga, digamos, que esa semillita a la planta. Ya cuando los tenga, lo más importante es tratar de sacarlos con un cebo, atraerlos con un cebo, así como a las babosas, o aplicarles matababosa, aunque es un poco difícil eliminarlos. Lo más importante es tratar de mejorar la calidad del agua y ya de ahí en adelante, si ya los tiene, tener mucho cuidado, y ellos básicamente les encantan los medios de siembra que están casi que en descomposición. Entonces ahí es donde más los vamos a ver. Entonces si tenemos plantas con más de 2 años o 3 años de sembradas, es mejor resembrarlas para que tengamos un medio nuevo y estos no caigan al ambiente adecuado y no se nos desarrollen, porque son muy perjudiciales porque se alimentan de la raíz nueva y muchas veces de los brotes, entonces nos dañan la planta inmediatamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con los caracoles y con estar haciendo resiembras continuas para que no tengamos, digamos, que el hábitat, no le regalemos el hábitat al caracol para que él pueda crecer ahí. Bueno, Lexti Paola Aristizábal dice, ¿dónde puedo consultar cuáles son las especies adecuadas según las condiciones ambientales? Y ahí hay otra pregunta también de ella que dice, ¿cuáles orquídeas recomiendan para tener en Medellín y dónde puedo comprar algunas? Mira, básicamente es un tema un poco difícil, pero no es complicado. A ver, ¿a qué voy? Primero, nosotros en Alma del Bosque estamos tratando de tener unos viveros recomendados para que a usted le vendan realmente la planta que necesita para su clima. Entonces, en Medellín inclusive hay una zonificación. Por ejemplo, si tú estás hacia el lado del Poblado o hacia Las Palmas, ya es una zona más fría. Entonces digamos que ahí podrías cultivar Miltoniotis. Pero si estás en Laureles, en Envigado, en Belén, en el centro, son unas condiciones de más caliente. Entonces, por ejemplo, los géneros que mejor se te van a adaptar a Medellín son los dendrobium tipo Phalaenopsis, las Phalaenopsis, las catleyas e inclusive las bandas. Pero si estás un poquitico más alta, en condiciones más hacia la montaña,
ya puedes cultivar Miltoniopsis, puedes cultivar Odontoglossum. Es un poco difícil, pero yo les recomendaría que se asesorara con buenos cultivos, con cultivadores comerciales serios que realmente le recomienden lo que es. Nosotros en nuestra página Alma del Bosque vamos a empezar a hacer una selección de, digamos que los proveedores y los cultivos que hay cerca a Medellín o aquí en Colombia para que la gente pueda comprar con confianza y sepa que le van a vender el material de acuerdo a su zona. Sí, la idea es que vamos a estar como creciendo esa lista de cultivadores recomendados y también la vamos a ir ampliando a otros países, porque es muy importante, sí, que tengan como un vivero reconocido donde puedan comprar, que no vayan a ser plantas que son sacadas de los bosques o que no tienen las condiciones como de... O que quizás recordemos que nosotros podemos, plantas de clima caliente las podemos subir a frío. O sea, yo me puedo traer un dendrobium tipo Phalaenopsis y cultivarlo aquí en la Ceja, Antioquia, a 2100 metros, si tengo unas buenas condiciones de invernadero. Pero yo la Miltoniopsis de 2100, que es de clima frío, no la puedo bajar a cultivarla en Medellín, porque no se me va a adaptar. De pronto me sigue creciendo, pero nunca me va a florecer porque no tiene las condiciones adecuadas. Entonces recordemos que las plantas de clima más caliente las podemos subir a frío, pero yo de frío no puedo bajar a caliente. Es una consigna general y que podemos utilizar siempre para no comprar las plantas que no son. Bueno, Luz Marina Roa dice, tengo una pescatoria en Bogotá, Colombia, y las hojitas se le están volviendo como acordeón. Listo, mira, esto es un problema que se llama falta de agua. Eso pasa también mucho en el género Miltoniopsis. De pronto en una época la planta fue regada muy poco cuando tenía necesidad de agua para crecer y desarrollar todo su sistema de hojas y de raíces. Entonces yo le recomiendo que esté más atenta o que la siembre en un sustrato que pueda conservar más la humedad para que la planta no se le deshidrate y la planta pueda seguir creciendo sin tener problemas de acordeón. Patricia Recio pregunta, ¿se pueden poner amarillas las hojas de las catleyas? Sí, claro, es un tema muy común cuando tenemos un exceso de luz o cuando abonamos muy poco. Normalmente, digamos que las catleyas, cuando cultivamos catleyas, debemos buscar un verde intermedio, ni muy oscuro ni demasiado amarillo, es un verde como medio amarilloso. Entonces, cuando se nos ponen muy amarillas es que están recibiendo demasiada luz o les falta abonamiento. Básicamente, unas buenas dosis de nitrógeno para que las plantas cojan un poco más de verdor. Respecto a las catleyas, también Bre Mosquera dice, hola, ¿por qué algunas catleyas abortan la lengüita? ¿Abortan? Abortan. De pronto cuando van a salir abortan la espata, porque de pronto recibieron una época, a ver, por ejemplo, digamos que en este momento teníamos una temperatura de 24 grados centígrados todos los días y noches de 18. Y resulta que nos cayó una temporada de frío y se nos bajó a 12 grados en la noche y a 18 grados en el día. Cuando las plantas reciben estas, digamos, como estos cambios de temperatura drásticos, son muy tendientes a abortar las flores. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el género Cattleya. Le gusta estar en unas condiciones muy, o sea, muy normales, es decir, siempre las noches iguales y los días iguales. Entonces tratar de que no nos cambie, que no haya un diferencial de temperatura entre el día y la noche muy alto para que evitemos los abortos de las flores. Bueno, vemos que hay mucha gente preguntando por catleyas y por Miltoniopsis, entonces les tenemos esa buena noticia. El próximo curso, el de este mes, es Miltoniopsis y el del próximo mes es catleyas. Los invitamos a los que todavía no se han suscrito a la plataforma, a nuestra escuela online, para que ingresen a www.almadelbosque.com y puedan ver todos estos cursos especializados donde Juan Esteban, Daniel Piedrahita y Daniel Ríos les enseñan todos esos trucos y cuidados especiales para cada uno de estos géneros. Bueno, Juan, yo creo que eso es todo por hoy. ¿Tienes algo más que quieras contarnos, agregar? No, que recordemos que Colombia, nuestro país,
Colombia tiene una gran diversidad. Por ejemplo, somos el segundo país más diverso en el género orquídeas. Entonces tratemos de cuidarlas, tratemos de no sacarlas de los bosques, más bien comprémoslas en cultivos especializados, y que sepamos que aquí en Colombia, casi que en todas las ciudades y en todas las regiones del país podemos cultivar plantas si les damos las condiciones adecuadas. Recordemos tratar de reproducir su mismo hábitat. En Internet ya encontramos, aquí en Alma del Bosque encontramos mucha información y en muchas páginas de Internet encontramos información acerca del hábitat de cada especie. Entonces, si vamos a cultivar plantas, tratemos de reproducir el mismo hábitat para que las tengamos en las mejores condiciones y aprovechemos toda esta exuberancia y toda esta diversidad que tenemos en Colombia. Tenemos 4.270 orquídeas distintas, fuera de una gran cantidad de híbridos que tienen ya los cultivos comerciales. Entonces, aquí en Colombia podemos hablar de que tenemos 20 o 30.000 orquídeas distintas, incluyendo los híbridos. Qué dicha, aprendamos a cultivar y empecemos a conseguir nuestras orquídeas para que las tengamos bien bonitas y aprovechemos la plataforma para hacer eso, para que aprendamos a cultivar. Bueno, Juan, muchas gracias y sí, esa es la invitación para todos los que nos están escuchando, a que se suscriban a la plataforma, a que miren todos los videos, a que aprovechen a Juan Esteban, a Daniel y a Daniel, a los dos Danieles. Llevan muchos años cultivando orquídeas, son expositores nacionales, ganan todos los premios, así que aprovechen, que hay mucha información valiosa, especializada. Aprovechen que no nos estamos guardando ningún secreto. Estamos contando absolutamente todos los secretos de cultivo, desde abonamiento hasta fungicidas, hasta cómo maquillarla, cómo limpiarla, cómo maquillarla, cómo lucirla dentro de nuestra casa. Aprovechen que esto no lo vamos a encontrar en todas partes, para que aprendan y disfruten sus plantas. Las plantas las tenemos para que produzcan flores y para lucirlas en nuestras casas, para que las disfrutemos. A través de la plataforma van a ver todo esto. Cada una de las clases también en la escuela online está acompañada de un chat, como al final, donde ustedes pueden preguntar, decir, Juan Esteban, no entendí este concepto, por favor explícame, o Daniel, ¿puedes ahondar más sobre este tema? Todas las dudas que tengan en la plataforma las vamos a estar respondiendo. Por ejemplo, este sábado tenemos un chat, los 3 profesores, donde vamos a resolver las dudas de los alumnos de por qué no les florecen las orquídeas. Entonces ahí nos pueden preguntar, las personas que estén suscritas nos pueden preguntar, mandar sus fotos para que miremos a ver qué está pasando con su planta, si le falta comida, si le falta luz o si le falta una resiembra. Entonces aprovechen este espacio para que aprendan a cultivar y tengan plantas de verdad campeonas. Esa invitación, Juan, está muy buena porque esa videoconferencia va a ser este próximo sábado a las 10 de la mañana. Y es solo para los alumnos como premium, los alumnos del plan anual de Alma del Bosque, donde el tema central va a ser ¿por qué no florece mi orquídea? Y los 3 profesores van a estar analizando las fotos y las plantas de cada uno de los estudiantes, resolviendo esos problemas de si le falta luz, si le falta abono, si le sobra agua, bueno, no sé, como todos los problemas. Vamos a tener de todas maneras unos ejemplos de acá del cultivo, porque no todas las plantas de Alma del Bosque son perfectas. Hay de pronto algunas que nos falta mejorar su hábitat. Entonces, les vamos a tener unos ejemplos de pronto de algunas plantas que no nos han florecido y vamos a explicar cuáles pueden ser las razones para que todos nuestros alumnos aprendan. Entonces, bueno, esa es una de las invitaciones que les tenemos para el sábado dentro de la escuela online, esa conferencia. El otro es si un regalo de madres súper especial, si a su mamá le gustan las orquídeas, aproveche para cuidarla en casa y regálele la suscripción anual a nuestros cursos, donde va a tener todo el acompañamiento de los profesores y se puede entretener en la casa, disfrutar y aprender a cultivar sus plantas. Sí, aprovechen que está muy buen precio, está con el 66% de descuento por tiempo limitado. Entonces aprovechen y consigan la suscripción, que de verdad van a aprender y van a aprender con profesionales cómo cultivar las orquídeas. Bueno, espérame que por aquí también hay otros comentarios. Bueno, ya los demás son como felicitaciones, abrazos de varios de los que nos están siguiendo.
muy buen instructor, Juan Esteban, te están felicitando. Gracias, con mucho gusto. Sí, la idea es que aprovechen a estos profesores y les saquen todo el conocimiento. Así que... Y no nos vamos a guardar nada, les vamos a explicar todo y todos los mitos que hay sobre el mundo de las orquídeas. Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy. Recuerden que estas conferencias las estamos haciendo los miércoles a las 5 de la tarde. La del próximo miércoles es con Daniel Ríos. Él también va a estar dispuesto a responderles como todas las inquietudes que tengan. Y ya próximamente les iremos contando qué otros temas y qué otras conferencias vamos a programar. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestra escuela online. Muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros asistentes. Chao. Chao.